Buenos días, alumnos. Vamos a desmenuzar, a explicar el tema de termodinámica química. Muy bien. En primer lugar, el estudio de la termodinámica básicamente es muy importante para la química. Nos permite explicar por qué las reacciones ocurren y, sobre todo, calcular pues, la cantidad de calor o de energía que está asociada a una reacción química. Podemos encontrar que la termodinámica tiene muchísimas aplicaciones, desde predecir el tiempo, diseñar dispositivos médicos, etcétera, etcétera. Vamos a introducir algunos términos de teoría. Tenemos que tenerlo muy claro antes de pasar a hacer los problemas. En primer lugar, la termodinámica es una rama de la ciencia que trata acerca de cambios de energía asociados a procesos físicos o químicos. Por otra parte, la termoquímica, que sería una parte de la termodinámica, si queréis, pues es la parte de la química o de la termodinámica que estudia las transferencias de calor que acompañan a una reacción química. Muy bien, es decir, tenemos dos maneras de saber cuánto calor se intercambia en una reacción química. Bien, por medio de medidas experimentales, que para esto se utilizan normalmente calorímetros, ya veremos qué es eso, o bien mediante cálculos teóricos, normalmente para reacciones de combustión, y esto se hace aplicando una ley que veremos más adelante, que es la ley de Hess, ¿vale? Ya veremos qué es. Bueno, simplemente recordad que podemos clasificar las reacciones según su energía en dos tipos, como ya sabéis. Las que desprenden energía, que son las exotérmicas, ¿vale? Como por ejemplo una soldadura o una reacción la reacción termita, que es la que tenéis aquí. O bien otros sistemas químicos que evolucionan absorbiendo energía, que son las reacciones endotérmicas, ¿no? Pues como por ejemplo la dilución del nitrato de amonio, ¿vale? Es una reacción endotérmica. Definiciones de sistema. Es aquella parte del universo pues que será motivo de estudio, ¿vale? Todo lo que no... la frontera del sistema, perdón, con el resto del universo lo llamamos límite, ¿vale? Un límite puede ser real o puede ser ficticio. Ejemplos, pues el aire del aula, ¿no? Que lo elijo yo como sistema. Sus límites, pues serían las ventanas y las paredes del aula, ¿de acuerdo? ¿Qué sería el entorno o alrededores? Pues sería el resto del universo que nos rodea, ¿vale? Otro ejemplo de sistema, pues imaginemos pues una olla a presión, ¿no? Los límites serían la carcasa de la olla, ¿no? Y su tapa, y el entorno, pues el resto. Vamos a clasificar a continuación los tipos de sistemas según su intercambios de materia y de energía. Por un lado, si tenemos sistemas abiertos, sí intercambian materia y sí intercambian energía. Sistemas cerrados, ejemplo de sistema abierto, pues un vaso, ¿no? Que estemos calentando, agua hirviendo, ¿no? Etcétera. Sistema cerrado, pues no intercambia materia, pero sí intercambia energía. Por ejemplo, pues un matraz que esté cerrado, ¿no? Solamente puede intercambiar calor, ¿no? Bien. Y sistemas aislados no intercambian ni materia ni energía con su entorno. ¿De acuerdo? Aquí os he incluido por la imagen de un termo perfectamente. Vamos a ver qué entendemos a continuación por estado de un sistema, ¿vale? Entendemos por estado de un sistema el conocimiento de las llamadas variables termodinámicas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que si yo me pongo a estudiar microscópicamente un sistema, pues voy a tener una enorme cantidad de información muy difícil de manejar. Fijémonos que si nos ponemos a estudiar velocidades y posiciones de
las partículas de un gas y consideramos el número de Avogadro, que es un número tan enormemente grande que no terminaríamos en años probablemente hacer esos cálculos. En la práctica, como sabéis, pues se utilizan lo que se llaman variables macroscópicas, las que nosotros podemos medir a la escala de nuestro día a día, ¿no? Como recordamos, la presión, ¿no? Que la podemos medir con un manómetro, el volumen, ¿no? Que la podemos medir con una probeta, pipeta, etcétera, la temperatura, la masa, etcétera. Bueno, como sabemos estas variables, acordémonos del curso pasado, las variables termodinámicas, bueno, se pueden dividir en dos tipos, ¿vale? Según si dependen o no de la cantidad de materia. Las que sí dependen de la cantidad de materia las llamamos variables extensivas, ¿vale? Como por ejemplo la masa o el volumen o la energía interna, ¿vale? Que se llama en termodinámica con esta letra U mayúscula, ¿vale? La energía interna, digamos que sería la suma de todas las energías posibles que contiene un sistema, ¿vale? Sumas de energías potenciales, energías cinéticas, más el calor que intercambia, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Energías de vibración, lo que fuere, ¿vale? Todas las energías sumadas. Variables intensivas, su valor no depende de la cantidad de materia, ¿no? Que contiene el sistema. Pues, por ejemplo, la temperatura, ¿vale? La presión o la densidad. Esto es muy importante porque aquí la idea de función de estado nos permite ver si hemos entendido o no el tema. Esta idea la vamos a definir como función de estado, aquella propiedad o cualquier propiedad que tiene un valor único para cada estado del sistema. Aquí nos da un ejemplo. Dice una muestra de agua a 293 Kelvin y a una atmósfera está en un estado concreto. Vale, entonces su densidad es de 1 gramo por mililitro. Muy bien. Dice esta densidad es función de estado. ¿Vale? Es decir, en resumen, en las funciones de estado nos importa el inicio, básicamente nos importa el inicio y el final, no nos importa lo que ha pasado entre medias, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Aquí tenemos la misma idea, pero puesta con una fórmula, y quiere decir que esta es vamos a nombrar cualquier propiedad que sea función de estado por la letra X, ¿vale? Y esta es una letra griega que, si la conocéis, se llama delta y quiere decir incremento o variación de la función, ¿vale? El incremento o disminución en la propiedad, la variación de la propiedad, pues será el valor de la propiedad al final menos el valor de la propiedad inicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, ¿cómo calculo yo la variación de energía interna de un sistema, ¿no? Pues pondría que la variación de delta de U pues sería igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien, lo mismo para, por ejemplo, la entalpía, ¿vale? La entalpía, que es una variable que sí es función de estado, ¿vale? Pues lo mismo. Normalmente se representa por la letra H mayúscula, ¿vale? Ya lo veremos un poco más adelante, ¿vale? De la misma manera, presión y volumen también son funciones de estado, ¿vale? Las que todas, insisto, se pueden representar por esta formulita. Importante, no son función de estado ni el calor, ¿vale? El calor es una variación en sí misma. O sea, escribir delta de Q en un problema quiere decir que no hemos entendido absolutamente nada del tema. De la misma manera que si escribimos delta de W, ¿vale? Eso es un fallo de concepto, ¿vale? Quiere decir que nos tenemos que volver a estudiar el tema. Bueno, vamos simplemente a ver esto que es un proceso termodinámico. Es sinónimo de una transformación de un sistema. Es decir, nosotros tenemos por ejemplo, pues el aire del aula de física y química, ¿no? A las 9 de la mañana. Sufre un proceso termodinámico que hasta, por ejemplo, las 2 de la tarde, ¿no? Bueno, pues
Eso nos permite definir el estado final sería el estado del aire a las 2 de la tarde, ¿no? El conjunto de los valores de presión, volumen y temperatura. ¿Vale? El estado inicial pues sería los mismos datos, presión, volumen y temperatura, pero a las 9 de la mañana. Los procesos se pueden rebobinar, son reversibles o no se pueden rebobinar, ¿vale? Que son los irreversibles. Entonces ya os comenté en el tema 1, en el tema anterior, que la gran mayoría de procesos que vamos a estudiar van a ser reversibles. Por ejemplo, pues la comprensión o expansión de un gas, ¿no? O una reacción química, algunas reacciones químicas, pues son procesos reversibles, ¿vale? Procesos irreversibles, ¿vale? Estas definiciones de andar por casa no se pueden rebobinar de una manera rápida y fácil, ¿vale? No es exactamente la definición que tenéis ahí, pero no hace falta que la memoricéis, pero bueno, pues simplemente que lo entendáis. La meteorología, pues es un ejemplo de proceso irreversible, ¿vale? Hoy en Madrid, en Vicálvaro, está nublo, ¿vale? Mañana creo recordar que la previsión es de lluvia, ¿vale? Pues hay un proceso que sufre el sistema atmósfera de estado inicial nublo a estado final lluvia, ¿vale? Pero yo no puedo revertir ese proceso rápidamente. Muy bien, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Venga, estudiad mucho.